Las palabras opioides y fentanilo han inundado los titulares en los últimos años, y no es para menos, pues estamos hablando de sustancias que han dejado secuelas sanitarias, económicas, políticas y sociales para más de un solo país. Es difícil saber por dónde empezar a narrar el círculo vicioso que genera esta sustancia. Pero para ejemplificar el fenómeno que impulsó la crisis de opioides en Estados Unidos, utilizaré el ejemplo de la estrella musical Prince. A grandes rasgos, Prince sufría de fuertes dolores de cadera causados principalmente por sus constantes presentaciones en escenarios, lo cual lo hizo someterse a una operación y posteriormente se le fueron recetados medicamentos que contenían opiáceos, para que de esta forma contrarrestara el dolor que la operación le había causado. Prince rápidamente desarrolló adicción a este tipo de medicamentos, y el 21 de abril del 2016, el artista muere a causa de sobredosis de fentanilo ilegal encontrado en su sistema. Así como Prince, muy probablemente alguno de tus artistas favoritos pudo haber muerto a causa de sobredosis por este tipo de sustancias. Y el ejemplo anterior funciona perfectamente para darnos cuenta cómo funciona el ciclo de adicción de los estadounidenses al fentanilo. Pues una lesión de casi cualquier tipo iba acompañada de una buena dosis de opioides para calmar el dolor. Pero ¿por qué se recetaba así como si nada una sustancia que en 2018 causó la muerte de 33,000 estadounidenses? La respuesta básicamente es porque resultaba demasiado rentable para todos los agentes que participan en el sistema sanitario estadounidense. A lo anterior, se suma que tanto para hospitales como aseguradoras, los opioides eran una opción mucho más barata, pues evitaban tratamientos de mediano a largo plazo, lo cual requería el pago a personal especializado, y medicamentos que disminuyen el rango de ganancia para estas organizaciones. En la década de los 90, inició una campaña impulsada por la industria farmacéutica que invitaba a los doctores a recetar estas sustancias por su alto nivel de eficacia como analgésico, pero dejando de lado su alto nivel adictivo. Además de que a los doctores en muchas ocasiones se les daba cierta comisión por la prescripción de este tipo de medicamentos altamente adictivos. Y es de esta forma que el paciente se iba a casa feliz, sin ningún tipo de dolores, y los doctores, aseguradoras y la industria farmacéutica se llenaba muy bien los bolsillos. Un ganar-ganar, ¿no? Con los años, este fenómeno generó una adicción severa de la población estadounidense a los opioides, lo que creó una demanda de la cual no solo la industria farmacéutica legal se iba a aprovechar. Pero antes de hablar del mercado ilegal del fentanilo, primero es importante aclarar: ¿qué es un opioide? ¿Qué es el fentanilo? ¿Y por qué es tan rentable para quienes lo venden? Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que interactúan con los receptores de opioides de las células. Los opioides pueden estar hechos de amapola real, como por ejemplo la morfina o la heroína, o sintetizarse en un laboratorio, como por ejemplo el mismo fentanilo. La manera en que funcionan estas sustancias es que cuando los opioides se distribuyen por la sangre, se unen a los receptores de opioides en las neuronas cerebrales. Las células liberan señales que amortiguan la percepción de dolor y así aumentan la sensación de placer. Es por esto mismo que en dosis más bajas los opioides pueden crear un sentimiento de somnolencia, pero en dosis más altas pueden disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que podría causar la muerte. Además, debido a la sensación de placer que provoca tomar opioides, es posible que se quiera seguir experimentando esa sensación, lo que puede causar adicción. Ahora que sabemos que el fentanilo es un opioide más bien sintético, podemos llegar a las causas de por qué para sus fabricantes es más rentable vender este tipo de sustancias que su contraparte natural. En este caso, natural tampoco significa una opción radicalmente mejor, pero bueno, ustedes me entienden. Al fentanilo ser producido artificialmente en laboratorios, sean clandestinos o no, esto genera que se necesite menos mano de obra para su producción, pues en la elaboración de morfina o heroína se necesita de campesinos que trabajan con la planta de la amapola. Además de que con el fentanilo se eliminan los riesgos que una cosecha conlleva, como lo son las sequías o las plagas. Y por último, entre sus ventajas dentro del mercado, el fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la heroína y la morfina, por lo que las dosis que se requiere para alcanzar los efectos deseados es menor. Y ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Esta gran demanda que se creó a causa de la negligencia médica en Estados Unidos la aprovechó el otro lado de la moneda de la industria farmacéutica. Por supuesto, estoy hablando del narcotráfico. La Administración de Control de Drogas en Estados Unidos, la DEA, ha declarado que China es el principal proveedor de fentanilo y sustancias relacionadas con este, introducidas muchas veces a través del correo internacional. Otra de sus rutas comerciales pasan por México, con la ayuda de los cárteles de este país. De acuerdo con lo que reportan la DEA y la Agencia de Investigación Criminal Mexicana, los precursores químicos del fentanilo provienen de China, incluida Hong Kong, Singapur y también cada vez más desde la India, y se introducen ocultos en carga legal,
por los puertos del Pacífico mexicano. Como no es sorpresa para los mexicanos, los principales cárteles que distribuyen el fentanilo y se disputan las rutas de comercio y control de droga en México y Estados Unidos son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación domina los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo, Coatzacoalcos y Veracruz, además de las aduanas de Tuxpan, Veracruz y Cancún. Por su parte, el Cártel de Sinaloa controla el puerto de Ensenada, Baja California, y las aduanas de Mazatlán, Sinaloa y La Paz, Baja California Sur. Es así que, con la llegada del fentanilo como droga predominante en el entorno estadounidense, la producción y precio de otras drogas han disminuido considerablemente. Como mencioné antes, una de las ventajas del fentanilo es su fácil producción en laboratorios. Pero de lo que poco se habla es de la crisis que esto significa para los campesinos mexicanos de plantas como la amapola. Es de esta planta que se extrae una especie de resina color marrón llamada goma, la cual al secarse se convierte en heroína. La goma, en el auge de la heroína en Estados Unidos, podía llegar a valer hasta 30,000 pesos el kilogramo, lo cual contrasta significativamente con la actualidad, en donde la misma cantidad es vendida por apenas 3,000 pesos mexicanos. Y con esto no se busca defender la producción ilegal de heroína, pero nos deja claro que con la llegada del fentanilo, la distribución de las ganancias cada vez más se va a los bolsillos de la gente que más ganancias generaba de por sí, y la gente que menos beneficiada se veía por este tipo de actividades, ahora es nula su ganancia. Repito, por algo es tan conveniente para sus vendedores. Pero bueno, de vuelta con el gigante asiático, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué es tan fácil para los contrabandistas exportar fentanilo, o por lo menos los químicos precursores para producirlo? China no se cansa de recalcar que ellos hacen todo lo posible regulando y persiguiendo a todo lo que tiene que ver con el fentanilo, pero la realidad muestra todo lo contrario. Y es que, por más que las autoridades chinas multipliquen esfuerzos para el rastreo de esta sustancia, se estima que tan solo en el 2019 el puerto de Shanghái, considerado el más activo del mundo, movió 43.3 millones de contenedores, lo que dificulta el rigor en la inspección. Aunado a esto, y según los datos de la empresa de información sanitaria IQVIA, se estimó que en el año 2022 la industria químico-farmacéutica alcanzó los 175,000 millones de dólares, lo que desmotiva al país gobernado por Xi Jinping a regular de manera más estricta el tráfico de estas sustancias. Pues es importante resaltar que China, además de ser el principal proveedor de fentanilo ilegal a Estados Unidos, también ostenta este puesto, pero para la industria legal. Regresando al país de las barras y las estrellas, tenemos una población envuelta en una crisis de adicción nunca antes vista. Pero como para la economía estadounidense una necesidad de su población es una nueva oportunidad para venderles algo nuevo, ya se tiene un medicamento que ayuda a contrarrestar los efectos por sobredosis de fentanilo. Este medicamento es conocido como naloxona, su nombre comercial, pero a diferencia de los $10 que en promedio cuesta una pastilla de fentanilo en el mercado ilegal, este medicamento oscila de entre los $73 a $130. Está claro que mientras China, Estados Unidos y México sigan con excusas y se echen la culpa entre sí, el fentanilo seguirá cobrando vidas de manera directa o indirecta. Pero tristemente esta sustancia es tan rentable para tantas personas que sus influencias son las que más pesan en esta batalla. Y por cierto, se me olvidaba mencionar un dato importante. 1 kilo de fentanilo desde China vale $5,000. Y en Estados Unidos esa misma cantidad puede ser vendida hasta por $20 millones. Y está claro que los que venden esta droga tanto ilegal como también legalmente van a hacer todo lo posible para que no les quiten esta mina de oro que han encontrado. Y bueno, como conclusión, este video lo hago porque creo que es importante que se hable del tema, porque además de las muertes que está causando en Estados Unidos, cada vez vemos más gente con problemas de adicción, por ejemplo en México, en Tijuana, cada vez se ven más personas afectadas por este tipo de droga. Y más allá de las consecuencias directas, como dije indirectas, por ejemplo los enriquecimientos que está teniendo esto para los cárteles en México, pues bueno, también generan una crisis de seguridad aquí en el país, ¿no? Además de que, como dije, que se estén echando la culpa entre ellos, de que México, que tú, que yo. La verdad, esto es una crisis global y se tiene que ver como tal. Y es que es así. Este fenómeno no se puede entender si no se sabe que vivimos en un mundo globalizado. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero es que ya esto trasciende fronteras. Y creo que echar culpas y decir que es tu culpa o no, esto simplemente va a tardar y a tardar el problema. Entonces cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Por favor suscríbete, dale like si te gustó. Y nada más, yo soy el Demet y pues nada, te veo en el siguiente video.